podríamos decir que lo que nos pidió el usuario, que era esto, ya lo tenemos. Sí terminamos ayer hasta el ordenamiento, ¿verdad? Si se acuerdan, terminamos hasta el ordenamiento. Bueno, entonces vamos a agregarle unas opciones más a la clase. A ver, este es. Nada más que lo vamos a hacer fíjense, esto que vamos a ver ahorita es prácticamente el tema principal del proyecto 2 y del examen 2. ¿Qué otras operaciones podemos hacer con un arreglo, un vector? Entonces, ya llevaron álgebra lineal. Ahí hicieron operaciones con matrices, ¿no? Sumas, multiplicaciones, bueno, eso lo podemos implementar en nuestra clase. Entonces, fíjense, voy a poner aquí un ejemplo. No sé si se alcanza a ver estos tres de abajo. Bueno, ya creamos tres objetos en modo consola cuando hicimos las pruebas, y luego cuando ya lo hicimos en el modo visual, estuvimos utilizando el objeto 5 y el objeto 6, todos de la clase arreglo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo tengo un objeto de la clase arreglo con 6 elementos? Acuérdense que todos los objetos de la clase arreglo adentro tienen un arreglo que se llama valores, ¿sí? Bueno, yo tengo un objeto que creé de alguna manera, que le puse como referencia 6, el objeto 6, que tiene un arreglo de 6 elementos dentro de él. Luego, tengo otro objeto que llamé 7, eso los tendríamos que crear, ¿verdad? También con 6 elementos, y entonces hago una suma, ¿sí? Hago una suma. ¿Cuál sería el resultado? El que tenemos de este lado, ¿sí? ¿Cómo se hace la suma de dos arreglos? A ver, ahí viene el resultado, pero me imagino que ya saben cómo, nada más vamos a confirmar, porque esto lo vamos a codificar. ¿Cómo llegué a este 13? Sumando el 6 y el 7. Es decir, que vemos los elementos que están en la misma posición, los sumamos y en la misma posición los ponemos en el resultado, ¿sí? Entonces, a lo que queremos llegar nosotros es algo como esto. Bueno, lo voy a poner aquí. Todavía no tenemos este método que voy a usar, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta línea de código? El objeto 6 está mandando llamar un método que se llama suma y le pasa como parámetro el objeto 7. Y el resultado va a ser otro objeto de la misma clase que yo llamé 8. Entonces, ¿cuántos objetos estamos involucrando ahí? Jóvenes, acá estamos, la clase está acá. ¿Cuántos objetos estamos utilizando de la clase arreglo? 3, ¿verdad? Son 3 objetos de la clase arreglo. Bueno, ¿cómo podríamos implementar este método dentro de la clase para poder hacer algo como lo que dice ahí la figura? Bueno, entonces, insisto, el método suma que se ve aquí, ya lo estoy usando, pero todavía no lo tengo. Lo vamos a implementar. Pero ¿cómo se reflejarían esos 3 objetos dentro del método? Bueno, entonces me voy a ir a la clase arreglo, y le voy a agregar un método que va a servir para sumar 2 arreglos. Bueno, como es un método, pues es público. Ahora, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Vean la figura. La suma de 2 arreglos, ¿qué resultado me da? ¿Un entero? Pero así como concepto. Este es un objeto arreglo que se llama 6, un objeto arreglo que se llama 7, y ¿qué viene siendo? Un arreglo que se llama 8. Entonces, la suma de 2 objetos arreglo me da como resultado otro objeto arreglo. Ya ven que cuando definimos un método, se pone, bueno, public, y luego se indica qué tipo de dato va a regresar, un entero, un doble. ¿Qué tipo de dato me va a regresar esta suma?
Lo acabo de decir, ¿eh? Un arreglo, un objeto de la clase arreglo. Ese es el tipo de dato que va a regresar. ¿Cómo se llama el método? Se llama suma. A ver, yo estoy diciendo aquí que se van a involucrar 3 objetos de la clase arreglo. Uno va a ser el resultado, lo que va a regresarse. ¿Y dónde están los otros 2 objetos de la clase arreglo? Pues los que se van a sumar, estos que se van a sumar. Bueno, este objeto, el 6 que estoy poniendo en el código, es quien va a mandar llamar el método. Ese es el primer objeto. Luego se va a pasar uno como parámetro al método. Por lo tanto, mi método debería tener como parámetro otro arreglo. El nombre de la referencia pues es cualquiera. Bueno, ¿sí? Voy a escribir este método involucra 3 objetos de la clase arreglo. Vamos a identificarlos, ¿sí? El primer, debe involucrar 3 porque se van a sumar 2 y el resultado va a ser otro. Entonces son 3 objetos. ¿Cómo identifico dentro de la clase el primer objeto? Siempre un objeto que manda a llamar un método, dentro del método es el objeto dis. Acuérdense que todos los objetos internamente, ¿cómo se llaman? Internamente. Se llaman dis. Es como, decíamos que el dis es como el yo de las personas. Internamente yo me refiero como yo. Cualquier persona internamente se refiere como yo. Entonces el dis es como se conoce adentro del objeto. Así es que este objeto que mandó llamar el método, dentro del método se va a convertir en dis. Va a ser el objeto dis. ¿Sí? Voy a poner aquí una flecha en azul, bueno, en verde. Este 6 viene siendo el dis dentro del método. Ahora, ¿con quién se va a sumar ese objeto? Se va a sumar lo que estamos viendo aquí es la aplicación, es como lo maneja la aplicación. Y lo que estamos viendo en el código, pues es como está dentro de la clase. Estamos identificando cómo se van a manejar los objetos dentro del método de la clase. Por fuera como que está más fácil porque yo los identifico con las referencias. Este es el objeto 6, este es el 7 y este es el 8. Bueno, este objeto, se va a convertir en el parámetro. O sea, dentro del método, este va a ser el objeto A. Y el resultado que sea por la suma de dis con A, o sea, internamente se van a sumar dis más A. Y me va a dar un objeto que voy a llamar resultado. ¿Sí? Entonces, ese resultado es el que se va a asignar al objeto 8. Bueno, algo así. En la aplicación es como dice el texto en negro, ¿sí? A ver, en la aplicación es como dice el texto en negro, pero dentro del método el objeto 6 se va a convertir en dis, el objeto 7 se va a convertir en el parámetro A y el objeto 8 es el que va a recoger el resultado de la suma. Ok, entonces vamos a hacer la suma dentro del método. Vamos a escribirlo por aquí. El primer objeto sería el que manda llamar. Ahora si ya estoy dentro del objeto, es como si estuviera dentro del objeto 6, pero el objeto 6 adentro, o sea, en él mismo no se conoce como 6, se conoce como dis. Y entonces, dis es el que mandó llamar siempre el método, es el que manda llamar al método. Eso ocurre en cualquier método. Cualquier objeto que mande llamar un método, dentro del objeto, el objeto se llama dis. Bueno, entonces es dis. El segundo objeto que se involucra es el que llega como parámetro. Y nosotros lo estamos identificando con A. En la aplicación se llama 7, pero aquí lo recogemos con la referencia A. Y el tercero, el que resulta de sumar, aquí no voy a sumar 6 más 7, no, aquí voy a sumar
dis más a. Dis más a. Y esto le voy a llamar resultado. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos, dos objetos llegan como parte del método. El que manda a llamar el método es el objeto dis. El que llega como parámetro es el objeto a. Y nosotros, dentro del método, vamos a crear el objeto del resultado. Y ese lo vamos a regresar. Ok. Ahora, ¿hay alguna restricción para sumar dos arreglos? A ver, ¿cuándo no se podrían sumar dos arreglos? ¿O qué se debe cumplir para que se sumen dos arreglos? Que sean del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, nuestro método debe verificar que los dos arreglos que se van a sumar tengan el mismo tamaño. Y eso lo obtenemos a través del método getTamaño. Entonces, vamos a preguntar aquí, a validar, para que no sume arreglos que no se puedan sumar. Si dis.getTamaño, le estoy poniendo dis para hacer énfasis que es el objeto actual, pero podría quitarle el dis. Es diferente que a. Estamos comparando el tamaño de dis y el tamaño de a ver si se pueden sumar. Entonces quiere decir que no se pueden sumar. Y si no se pueden sumar, ya no debo hacer la suma, porque no se pueden sumar. Pero tengo que regresar por fuerza un arreglo, un objeto de la clase arreglo. Entonces voy a regresar un nuevo arreglo. Cuando tenga dos objetos arreglo que no se puedan sumar porque sus tamaños son diferentes, el método suma me va a regresar un arreglo de 5 elementos en 0. Ahorita lo checamos. Bueno, si esto no fue verdadero, quiere decir que sí se pueden sumar. Porque no fue verdadero. O sea, si fue falso, es que sí son iguales. Bueno, ¿de qué tamaño va a ser el resultado, la matriz, el arreglo resultante? ¿De qué tamaño va a ser? Del mismo tamaño, ya sea de dis. Dentro del método, yo no me voy a referir a 6, 7 y 8. Me voy a referir a dis, a y resultado. Entonces, el objeto resultado tiene que ser del mismo tamaño que dis o que a. Tiene que ser del mismo tamaño, ¿verdad? Bueno, entonces voy a crear un arreglo. El resultado, ¿dónde va? Resultado igual a new arreglo. Y voy a usar el segundo constructor. El primero ya lo estoy usando aquí. El tercero lo hemos estado usando bastante en la aplicación. Y aquí voy a usar el segundo constructor. Voy a crear un objeto arreglo que tenga los mismos elementos que dis o que a. Entonces lo puedo hacer desde a o desde dis, es igual. Este objeto arreglo es el que vamos a regresar. ¿Por qué, hombre, tan rápido? O sea, acabamos de llegar. Ok, vamos a regresar este resultado, ¿sí? No hemos hecho la suma, ¿eh? Nada más, bueno, vamos a probar por aquí. Lo voy a hacer en modo consola, ¿eh? Porque en visual nos tardaríamos más. Entonces, lo voy a hacer aquí. A ver, ¿de qué tamaño es el arreglo 1? De 5, ¿no? ¿Y de qué tamaño es el arreglo 2? De 7. Bueno, yo digo que de 5 porque el constructor por default, pues lo hace de 5. A ver, antes de sumar, de crear 6 y 7, voy a sumar 1 y 2. A ver qué. Le voy a decir, a ver, ya tengo el método suma. Cualquier objeto de arreglo puede sumar con otro arreglo. Entonces le voy a decir, arreglo 4 es igual a 1 punto suma con 2. ¿Sí? Y le voy a dar salida al objeto 4. A ver, fíjense que lo voy a cambiar un poquito. Le voy a poner aquí 3 elementos, ¿sí? 3. El objeto 1 tiene 3 elementos, el objeto 2 tiene 7, por lo tanto no se pueden sumar. Y de todos modos yo le estoy pidiendo al objeto 1 que se sume con el 2. ¿Qué resultado espero? A ver, entonces lo voy a ejecutar.
sería el último, ¿no? O sea, no lo hizo, el objeto 4 no quedó ni de 3 elementos ni de 7. ¿Por qué quedó de 5? O sea, el objeto 1 tiene 3 elementos, el objeto 2 tiene 7. Por lo tanto, no se pueden sumar. Y cuando lo sumamos y le dimos salida al resultado de la suma, me puso 5. ¿Por qué? No, o sea, no me puso ni 3 ni 7, me puso 5. Porque aquí en la suma está verificando, si los tamaños son diferentes, entonces vas a regresar un arreglo por default. El arreglo por default tiene 5 elementos, por eso se están viendo 5. Ok, bueno, vamos a crear el arreglo 6 y... A ver, voy a crear los arreglos con estos datos, ¿sí? Ok, voy a ver, voy a crear el objeto 6. El objeto 6, sí, estoy en la aplicación. Entonces, arreglo 6 es igual a new arreglo de 6 elementos, para que corresponda con el ejemplo que tengo. Y el arreglo 7 es igual a un nuevo arreglo. La idea es que 6 y 7 sí se puedan sumar. También de 6, ¿sí? Pero obviamente que ahorita tienen puros ceros. Estamos usando el segundo constructor y pues no le hemos pasado ningún dato. Entonces voy a decirle al 6 a través del método setValor, lo voy a poner, son 6 elementos, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6. El segundo parámetro del setValor es la posición. Entonces, pues va a ocupar estas posiciones. Y el primer parámetro viene siendo el dato, el valor. Entonces voy a copiar los valores de aquí. 639,054. A ver, lo voy a poner aquí. 639. Oh, 639,054. Voy a hacer lo mismo con el objeto 7. La idea es que estos sí se puedan sumar. Entonces, este va a ser el 7. Nada más que el objeto 7 pues no tiene los mismos datos. Vamos a ponerle en las posiciones, voy a copiarlo de aquí. 7, 4 menos 6. 7, 4 menos 6. Y luego acá va a decir 2, 10 y 8. 2, 10 y 8. Ya está. Ya están creados los dos objetos. Entonces, quiere decir que ahora los voy a sumar. Ahora sí los voy a sumar. Entonces, voy a poner exactamente voy a poner esto. Inclusive lo podría copiar esto, porque es lo mismo. A ver, lo voy a copiar. Voy a sumar los dos aquí. ¿Sí? El arreglo 6 se va a sumar con el arreglo 7. Como son del mismo tamaño, sí se deben poder sumar. Por lo tanto, si yo le doy salida al arreglo 8, debe salir lo que espero acá en la figura, debe salir esto, ¿verdad? Más o menos esto. Bueno, le voy a dar salida a los 3 arreglos, ¿sí? Sería el 6. Y luego voy a copiar esto para el 7 y para el 8. A ver, se supone que ya tenemos el método que suma, verifica que sean del mismo tamaño para poder hacer la suma, y luego, pues vamos a checar si es cierto que ya hace la suma.
A ver, le voy a dar aquí. Si verificamos, son los tres últimos que salen aquí. A ver, estos tres últimos, ¿sí? A ver, este es el 6, y si son los valores, miren, 6, 3, 9, 0, 5 y 4. Este es el arreglo 6. Y luego el objeto 7, pues tiene estos valores, 7, 4, menos 6, 2, 10. Y se supone que el arreglo 8 me debería dar la suma de los dos. Sí me pone 6 elementos, pero me pone puros ceros. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la suma. Realmente no hemos hecho la suma. Miren, vamos a revisar el método que suma. This manda a llamar el método. Llega el parámetro A. Claro que en la aplicación dice es el 6 y la A viene siendo el 7. Entonces, revisa que this y A sean del mismo tamaño, lo cual sí ocurre. Por lo tanto, esto no es verdadero y se viene para acá. Estamos creando un objeto del mismo tamaño que A, o sea, de 6 elementos, pero no estamos haciendo ninguna suma. Nos falta un ciclo que recorra al mismo tiempo estos valores, los sume y los ponga aquí. Eso es lo que nos falta. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Le vamos a decir for i, ¿hasta dónde va a llegar? Este ciclo va a recorrer los tres objetos, this, a y resultado. ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Quién va a establecer el límite? Se supone que si se pudo hacer la suma, los tres arreglos tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces cualquiera de ellos lo va a hacer sobre this, get tamaño, lo podría haber hecho sobre A o sobre resultado. Bueno, por cada elemento vamos a leer el valor de this y de A con el get valor, los vamos a sumar y vamos a poner la misma posición de resultado, pero con el método set, porque queremos poner algo en resultado. Entonces le diríamos resultado punto set valor, me pide dos parámetros, el valor y la posición. La posición, pues es la i, porque para los tres arreglos es la misma. Aquí lo que vamos a tomar es de this, vamos a tomar el get valor, el valor que tenga this en la posición i, y le vamos a sumar el valor que tenga a en la misma posición. ¿Así quedaría? Entonces, este ciclo va a recorrer los tres arreglos. De this y de a le va a pedir el valor que está en la posición i, los va a sumar y el resultado lo estamos poniendo con el set valor en la misma posición. Entonces se supone que con esto ya debe funcionar, ¿no? A ver. Ya está. Ahora sí, miren. Ahora sí, este es el resultado, este es el 8. Y el 8 pues ya coincide, espero. Uy, no se vio, ¿verdad? Lo voy a poner más para acá, para apreciar el resultado. A ver, lo moví para ver el resultado, ¿sí? Este es el arreglo 8. Bien, debe dar lo mismo, 13, 7, 3, 2, 15 y 2. ¿Sí? Claro, dentro del método el objeto se llama resultado. Por eso, resultado, A, 1, 2, 3, todos esos son puras referencias a los objetos. Ya vimos que este objeto, dentro de la clase, dentro del objeto, dentro del método, se llama resultado, pero en la aplicación se llama 8. Este objeto en la aplicación se llama 6, pero en el método se llama this. Y este A en la aplicación se llama A y acá se llama 7, pero es el mismo objeto. ¿Sí? Bueno, pues ya no hubo tiempo de más. Sí, pues llegué tarde, profe, se va bien rápido. No, ya no, no se llegará a tiempo. Es que si no, no terminamos.
Bueno, entonces le seguimos mañana. Mañana sí llego a tiempo, ¿eh? Ah,